Vamos a orar para que Dios bendiga esta predicación. Señor, te quiero rogar por los hermanos que ahorita en este momento están viendo esta predicación, que pueda ser una bendición muy hermosa en sus vidas. Te ruego que pueda ser de ánimo para sus vidas esta predicación de Nahum, este libro que es poco conocido, pero que eso no significa que no sea una bendición. Te ruego, Padre, que me uses como tu instrumento, que me llenes de tu espíritu y me ayudes a ser claro, simple, breve, y que pueda tu palabra actuar en los corazones de cada uno de nosotros. Te lo ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el nombre de Nahum es un nombre muy precioso, tiene un significado muy bonito, significa consolación o confort. Y no sabemos mucho de la persona de Nahum. Nahum 1.1 dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Y básicamente esto es lo único que sabemos de la persona de Nahum, lo que significa su nombre y que es de la ciudad de Elcos, pero realmente no sabemos mucho, ni siquiera dónde está con exactitud esta ciudad de Elcos. Nadie lo sabe, ni los más profundos investigadores saben dónde está Elcos. Y sabemos que era un profeta de Dios, y él fue contemporáneo, hermanos, a profetas como Jeremías, Sofonías y Habacuc. Entonces ellos es posible que o se hayan conocido o supieran el uno del otro. Y Nahum, hermanos, en estos 3 capítulos, él predica contra Nínive. Entonces, al adentrarnos en este libro, el tema del libro es la caída de Nínive, que era la capital del imperio asirio. Ahora, si usted recuerda algo de Nínive, tal vez recordará, pero Jonás iba a ser enviado a Nínive también, que no predicó contra Nínive Jonás y se arrepintieron, que no Nínive arregló su vida y entonces pues siguieron adelante con su vida. Hermanos, ahora, a pesar de que Nahum y Jonás le predicaron a la misma nación de Nínive, fueron asuntos diferentes. Déjeme explicarle un poquito. Acuérdese que Nahum le predica a la misma nación que Jonás. Los dos le predicaron a Nínive, sí. Pero con Jonás ellos se arrepintieron y cambiaron sus caminos, pero esto fue más de 100 años antes del libro de Nahum. Entonces Jonás le predicó a los ninivitas, se arrepintieron, pero su arrepentimiento solo fue breve, fue temporal, porque alrededor de 100 años más tarde Nahum es enviado nuevamente a Nínive para decirles que su arrepentimiento no fue sincero, no fue duradero, y entonces que iba a venir la caída de Nínive. Entonces, aparentemente, hermanos, su arrepentimiento solo fue breve, fue temporal, y esto nos deja una buena lección, hermanos, que hay que tener cuidado con ese tipo de arrepentimiento que solo es emocional, solo es breve y es temporal. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces la vida cristiana se torna así algunas veces. El arrepentimiento es solamente por un tiempo, es solamente emocional y luego volvemos a lo mismo. Y eso no es la idea, hermanos. El verdadero arrepentimiento es algo permanente y nuestra vida cristiana debe demostrar frutos dignos de arrepentimiento, dice la Biblia, frutos permanentes. Entonces, el problema de los ninivitas fue precisamente que no tuvieron un arrepentimiento sólido, permanente, y eso les trajo problemas y les trajo la caída de la ciudad, y eso puede provocar también nuestra caída como cristianos si nosotros no tenemos un arrepentimiento permanente, sólido. Ahora, hermanos, como yo decía, el mensaje de Nahum a Nínive fue muy duro, muy difícil. Nada más lean Nahum 3. Vamos a leer unos versículos, los primeros 6 versículos. Pero vea lo que la Biblia dice acerca de Nínive. Es muy dura esta palabra contra Nínive, es muy triste. Dice la Biblia: ¡ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Chasquido de látigo y de fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí
contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vinieren se apartarán de ti, y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Entonces, esta porción breve de 7 capítulos que acabo de leer nos habla del mensaje tan fuerte, tan agresivo para con Nínive por su pecado no arrepentido. Hermanos, tenemos mucho que aprender del libro de Nínive, del libro de Jonás y del libro de Nahum, pero especialmente hoy que estamos situándonos en el libro de Nahum, solo 3 capítulos, y hay mucho que podemos aprender para nuestra vida cristiana. Mire, hace ya muchos años, yo creo que hace unos 15 años, unos 13 años, 15 años, en el colegio bíblico, en una materia del colegio bíblico, se nos dio la libertad, hermanos, de que yo escogiera de cualquier libro corto de la Biblia e hiciera un pequeño estudio. Y nos dieron libertad, y algo que yo me acuerdo mucho es que yo decidí escoger el libro de Nahum, porque solo tenía 3 capítulos, y porque yo no sabía nada del libro de Nahum. Esa fue la razón, y yo quería que Dios me enseñara algo. Yo sentía que no sabía nada de este libro, aunque lo había leído, pero yo quería que se me quedara algo en mi corazón, hermanos. Y afortunadamente yo hice este estudio del libro de Nahum, y yo me quedé con algo en mi corazón. En parte les voy a compartir ahorita lo que Dios me habló a mi corazón a través de este libro de Nahum hace 13, 15 años. Pero, hermanos, la Biblia es escrita por el hombre, pero inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, incluso el libro de Nahum, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estoy parafraseando lo que se nos dice en 2 de Timoteo 3:16. Así que el libro de Nahum es útil para ti y para mí. Sí habla de Nínive, sí habla de juicio para ellos, pero hermanos, la Biblia fue escrita para nuestro beneficio, y el libro de Nahum tiene mucho que enseñarnos. Así que vamos a ver en estos 3 capítulos que tiene el libro de Nahum un poco de alimento para la fe del cristiano. Vamos a considerar algunas lecciones para nuestra vida. Primera lección, hermanos. Nahum nos presenta un rasgo olvidado del carácter de Dios. Nahum nos presenta un rasgo olvidado del carácter de nuestro Señor. Vamos a Nahum capítulo 1, y quiero que ponga atención en cómo dice Nahum acerca de nuestro Dios, porque dice cosas acerca de su carácter muy, muy importantes, muy valiosas, que a veces no tomamos en cuenta. Note lo que dice Nahum, capítulo 1, versículos del 1 al 5, y note qué dice Nahum acerca del carácter de Dios. Dice la Biblia: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Y si usted puso atención, hermano, habla de la ira de Dios. Ve el versículo 6 también: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Hermanos, Nahum nos presenta un rasgo olvidado del carácter de Dios. Dios es presentado de una manera muy única por Nahum, y sin embargo, aunque casi no se habla de esto, es verdadero y es correcto lo que Nahum nos habla de nuestro Dios. Nahum nos dice que nuestro Dios es celoso.
es vengador, es lleno de indignación, es un Dios que se enoja, un Dios grande de poder y que se aira, hermanos. Todas estas palabras tienen que ver con la naturaleza de nuestro Dios, pero es un lado que casi no se conoce de nuestro Dios. Y si le preguntamos a una persona ¿qué conoce de Dios? Nos va a decir, no, que Dios es amor, o que Dios es bueno, o que Dios es misericordioso, o que Dios es omnipotente, o omnisciente, o omnipresente. Y todos estos son características del carácter de nuestro Dios, pero pocos nos van a decir lo que Nahum nos dijo, que Él es celoso. ¿Qué significa que Dios es celoso? Esto es algo interesante, hermanos. Yo no he leído en ningún libro de teología sistemática o teología que habla del carácter de Dios. Yo nunca he leído un libro, de varios que tengo, que diga uno de los atributos de Dios es que Él es un Dios celoso. No lo he visto, pero es lo que dice la Biblia. Dios es un Dios celoso, hermanos. Los celos en el hombre son un pecado que consiste en tener envidia de lo que otros tienen, hermanos. Pero en Dios, los celos son una virtud, que significa que Él cuida y protege lo que tiene, lo que atesora. Hermanos, los celos no siempre son algo incorrecto. El hombre a veces tergiversa y tiene celos enfermizos, pero Dios es celoso y eso no significa que Él peque o que haga algo incorrecto. Los celos que Dios tiene son los celos como una virtud, cuando un esposo fiel o una esposa fiel tiene celos sobre su pareja cuando aparece algo o alguien que amenaza su matrimonio. Los celos les hacen guardar su relación exclusiva como Dios manda. Así que ese tipo de celos donde la esposa le dice, oye, ten cuidado de esta señorita, de esta mujer, o el esposo dice, oye, mira, no quiero que invites a nadie a pasar a la casa estando tú sola, ningún varón. Eso no tiene nada de malo, hermanos. Eso es proteger un matrimonio del peligro. Y no tiene nada de malo ese tipo de celos. Dios es celoso, hermanos, dice la Biblia. ¿Y Dios es celoso de qué? De cosas muy valiosas. Por ejemplo, de su nombre. Dios es celoso de su nombre, de su gloria, de su adoración y de su honor. Y nadie puede tener su gloria. Dios no le da su gloria a nadie. Y por eso Dios es celoso de su gloria. Pero también Dios nos ama a nosotros. Y Dios nos cela a nosotros como cristianos de una manera muy especial. Hermanos, cuando nuestro amor, cuando nuestro afecto, cuando nuestra lealtad o nuestra admiración por alguien o nuestro placer son por otras cosas que no son Dios, podemos provocar a Dios a celos. Santiago 4:4 nos habla de esto. Dice la Biblia, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, hermanos, lo que está diciendo la Biblia es que podemos encelar a nuestro Dios. Cuando tú y yo amamos al mundo más que a Dios, o cuando admiramos a alguien más que a Dios, o cuando nuestra lealtad es más por alguien más que por nuestro Dios, o nuestro amor es más grande por las cosas de la vida, o por alguien más, en vez de tener nuestro afecto en las cosas de arriba, donde estamos escondidos con Cristo, provocamos a Dios a celos. Hermanos, qué traición es darle al mundo lo que solo Dios merece. Él nos compró con su sangre, Él nos ama, nos salvó por su amor. ¡Qué traición! Que Él nos lo dio todo y nosotros se lo damos a alguien más. Le damos nuestro amor, lealtad, afecto a alguien o algo más. Por eso Dios dice que Él es celoso. El pueblo de Israel enceló al Señor por su idolatría. Él les dio todo, hermanos. ¿Y ellos qué hicieron? Adoraron a otros dioses. Por eso Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Aunque la religión católica enseña a adorar estatuas, imágenes, santos y vírgenes, la Biblia sigue diciendo en Éxodo 20, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces Dios es celoso, hermanos. Eso tal vez no nos lo enseñen muchos, pero la Biblia dice que Dios es celoso. Por eso Nahum 1:2 nos lo dice. Jehová es Dios celoso. Entiende que Dios es celoso. No es enfermizo, pero Dios tiene celos virtuosos, celos justos. Pero también dice que Dios es vengador, Dios se aira. Dios sí se enoja, hermano. Dios no es un abuelito indefenso del cual te puedes burlar o reírte. Debemos entender que así es nuestro Dios. El enojo de Dios no es pecaminoso. Dios se enoja y se enoja justa y sanamente. Santamente también. El enojo de Dios no es como el enojo del hombre. No es un enojo egoísta o descontrolado. El enojo de Dios es ira santa y es una indignación justa, dijo un comentarista. Así que Dios se enoja con justa razón. Dios controla su ira. Ahora, hermanos, Dios sí se aira, pero bendito el Señor, que Él es lento para la ira, dice el versículo número 3. Tardo para la ira. Qué bendición que Dios se aira, pero que Él es lento para la ira. Tardo en airarse, hermanos. Qué bonito que Dios es así, porque, hermanos, Dios es tan poderoso que si su ira no fuera ira santa y no fuera lento para la ira, Él fácilmente podría destruir todo, hermanos. Y a mí me conforta eso, hermanos, que Dios es lento para airarse, que tenemos un Dios tan amoroso, tan paciente con sus hijos, que si Dios no fuera lento para la ira, ya nos hubiera exterminado, hermanos, por rebeldes, por pecadores. Y hermanos, qué bonito que Dios es paciente contigo y conmigo también. Porque Dios se aira, se enoja, pero es lento para la ira. ¿Cuántas veces Dios estuvo a punto de exterminar a su pueblo de Israel por rebeldes? Pero Dios fue lento para la ira y grande en misericordia. Así que Dios se enoja, hermanos. No hay pecado en Él por enojarse. A propósito, el Señor Jesucristo se enojó como Dios. Se enojó el Señor Jesucristo, pero Él nunca pecó. El enojo no es pecado. El problema es que nos enojamos y pecamos. Por eso dice la Biblia, airaos, mas no pequéis. Entonces no es pecado enojarse. Más bien, no sabemos cómo enojarnos. Pero es posible enojarse sin pecar. Y Cristo lo hizo así. Tuvo ira santa, indignación, enojo santo. Cristo se molestó cuando Él vio que el templo que se supone que era para adorar al Señor, fue hecho un mercado. Era un mercadeo, era una casa de ladrones, dice la Biblia. También Cristo se indignó, se molestó por la incredulidad de los supuestos religiosos. Escuchen lo que dice Marcos 3:3, lo tengo aquí, hermanos. Dice la Biblia del Señor Jesús. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Escuchen lo que voy a leer. Dice de Cristo, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Hermanos, Jesucristo se enojó. Y se enojó por justa razón. Y hermanos, yo me temo que a veces olvidamos que nuestro Dios sí se llega a enojar, o que a veces nuestra incredulidad, o que menospreciamos su templo, o que tratamos las cosas de Dios a la ligera, que lo pueda hacer molestarse. No nos quita la salvación si recibimos a Cristo, pero hermanos, sí se llega a airar. Y yo me temo que muchas veces menospreciamos que Dios sí se aira, que Dios es vengador, que Dios es Dios celoso. Y eso es algo que a veces no tomamos mucho en cuenta, pero la Biblia nos enseña de esa manera. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta ante un Dios que sí se llega a enojar? Debería hacernos temblar ante su poder y su presencia. Es lo que nos dice Nahum 1, versículo número 5 y 6. Dice, los montes tiemblan delante de él. Si los montes tiemblan, ¿por qué tú y yo no deberíamos temblar? Y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Y hermanos, si el mundo, si los montes, si la creación se conmueve nada más de pensar que Dios puede enojarse,
Tenemos un Dios grande, sublime, potente, que debería hacernos temblar y humillarnos ante su presencia. No es un viejito indefenso del cual nos podemos burlar, que podemos tomar a la ligera, como mucha incrédula lo hace, hermanos. Tenemos un Dios que es digno de toda reverencia y de que temblemos ante su presencia. Y miren, cuando alguien entiende esto del carácter de Dios, se nos equilibra la manera de conseguir a nuestro Dios. Mire, cuando alguien ve a Dios como solo amor, le tratan con poca dignidad, le tratan a la ligera, le tratan a veces burlescamente, no toman en serio las cosas de Dios, porque Dios me ama, haga lo que haga. Pero cuando entendemos que sí Dios me ama, pero que Dios se molesta, que Dios es soberano, grande, potente, que Dios se puede airar, que Dios es celoso, eso nos enseña no solo agradecerle por su amor, sino aprendemos a tratarle con respeto, con veneración y con un corazón humillado. Así que tu manera de ver a Dios debe de ser balanceada, hermano. No nada más pienses que Dios es amor. Qué bendición que Dios nos ama y Él es amor. Por supuesto que sí. Pero no solo es amor. Dios es vengador, es celoso, es fuerte, es grande en poder y Dios se aira, se enoja. Por eso hay que tener cuidado cómo tratamos, cómo nos dirigimos a nuestro Dios. Qué lección tan importante nos da Nahum aquí. Pero hay otra lección, hermanos, otra lección también en nuestro texto. Versículo 7. Si usted vio, nosotros leímos hasta el 6 y habla de cosas muy fuertes acerca de nuestro Dios, pero el versículo 7 trae un balance hermoso al carácter de nuestro Dios. Es un versículo que hace ratito memorizamos en la iglesia, en la mañana. Vea lo que dice Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Hermanos, qué precioso versículo es este. De hecho, yo le decía que hice un estudio del libro de Nahum. Este estudio en el colegio bíblico fue de palabra por palabra de todo el libro de Nahum. ¿Y sabe qué descubrí? Que es un libro muy fuerte, que es un libro de mucha condenación, de mucho castigo, de mucha ira. Pero sabe que en todo el libro, el único versículo que tiene un aspecto dulce, un aspecto, digamos, positivo para con Nínive es Nahum 1:7. Qué bonito que dentro de un mensaje tan fuerte Dios nos recuerda que Él sigue siendo bueno. Dios no solo se enoja, Dios es bueno. Y cuando la Biblia dice que Dios es bueno, significa que su proceder es benéfico para nosotros, que las cosas que Él hace resultan en cosas buenas. Usted recuerda la creación, hermanos. Dios creó todo en 6 días. ¿Y cuál fue el resultado? Vio Dios que todo era bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios bueno crea cosas buenas. Cuando Dios creó algo hermoso, fue porque Dios es hermoso. Dios no es un viejito enojón del cual esconderse, sino que a pesar de que Dios sí se enoja, es lento para la ira, pero Dios es un Dios bueno, hermanos. Dice el texto, Dios es bueno. Pero también dice que Dios es fortaleza a nosotros en el día de la angustia, dice el texto. Fortaleza en el día de la angustia. Hermanos, la Biblia nunca promete que nos va a proteger siempre de las angustias. Nunca dice eso la Biblia. Pastor Chapo decía alguna frase muy interesante. Muchos cristianos buscan una vida sin angustias, pero la Biblia nunca promete tal cosa. Y es correcto, es precisamente sincero y correcto. Sí va a haber días de angustia, sí va a haber problemas y dificultades en tu vida, pero la Biblia dice, Dios es fortaleza para ti y para mí en el día de la angustia. No esperes que tu vida sea fácil, espera que cuando sea difícil, Dios va a ser tu fortaleza. Y otra cosa más, Dios va a fortalecerte para soportarlo y seguir adelante. Y al final dice, Dios conoce. Ahí dice, y conoce a los que en Él confían. Hermano, a veces en el medio del dolor nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, nos sentimos que nadie se preocupa por nosotros. Pero ahí dice que Dios conoce a los que en Él confían. Y si tú confías en Él, Él te conoce perfectamente y Él te considera. ¿Recuerdan cuando Dios iba a destruir la ciudad de Jericó? Dios se acordó de Rahab, la ramera, porque ella se arrepintió de su pecado, ella confió en el Señor y Jericó fue destruido, si usted recuerda, eso está en el libro de Josué. Pero Rahab y su familia fueron rescatados.
porque Dios conoce a los que en Él confían. Había muchos miles de habitantes en Jericó, pero Dios conoce bien a los que en Él confían, y por eso Él rescató la vida de Rahab. A pesar de su pasado, le perdonó y además rescató a su familia. Ese Dios tenemos nosotros, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que es nuestra fortaleza. Esa es una preciosa segunda lección que ver del carácter de nuestro Dios. Entonces, Nahum nos da un carácter de Dios bien equilibrado. Se enoja, es vengador, pero es un Dios bueno. Entonces es un equilibrio precioso. Ahora hay una tercera y breve lección que quiero darles aquí. A mí el libro de Nahum me recuerda al Señor Jesucristo. Vea el versículo 4. El versículo 4 al principio dice que Dios amenaza al mar. Y es muy interesante esa frase, porque esta frase significa que Dios advierte al mar, amenaza al mar, reprende al mar, regaña al mar. Así que un rasgo de Dios es que en su autoridad, como Él creó al mar, Él le puede decir, quieto. Él le puede decir, calla, enmudece. Y hermanos, es muy interesante porque cuando yo pienso en esto, quiero preguntarle, ¿quién en toda la Biblia fue la única persona que con toda autoridad advierte, reprende al mar y le dice, quieto? Hermanos, hubieron pocos hombres que abrieron el mar con el poder de Dios. Moisés abrió el mar Rojo, Elías y Eliseo el río Jordán, y Josué vio estancarse el río Jordán en la parte alta. Pero hermanos, ellos no reprendieron al mar. Dios mandó que se abriera. Pero solo hay alguien. La Biblia dice ahí que Dios, Jehová, es quien reprende al mar, quien amenaza al mar. Y si usted tiene buena memoria, en el Nuevo Testamento el único que reprendió al mar de Galilea estando embravecido fue el Señor Jesucristo. Escuche lo que dice Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Nahum nos responda, ¿quién es este? Nahum nos responde, solo Dios amenaza al mar. Solo Dios reprende al mar. Así que en el libro de Nahum yo veo una referencia a la deidad de Cristo, nuestro Salvador. Cristo, cuando paró el mar, no estaba haciendo como un Moisés, no estaba haciendo como un Josué, no estaba haciendo como un Elías o Eliseo. Cristo estaba ordenando al mar, como Dios creador, que enmudeciera. Así que yo veo una referencia en el libro de Nahum al Señor Jesucristo, que Él reprendió los mares. Hay una cuarta lección, hermanos, que también nos da el libro de Nahum, y es que los pies del ganador de almas son preciosos. Vea Nahum 1:15. Nahum 1:15 dice, he aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Ahora, el texto de Nahum nos dice que es un gozo cuando un mensajero trajera buenas noticias a los judíos de que sus enemigos de Nínive habían sido destruidos. Eso les iba a causar mucha alegría, hermanos, saber que sus enemigos, quienes les hicieron tremendo daño, ya los habían derrotado. Pero esta frase en el libro de Nahum, que se usa para que alegre a los judíos, se usa en otros textos. Por ejemplo, en Isaías 52:7 también dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz y del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Así que esta frase aquí en Isaías se habla para decirle a Israel que se alegren, que el mensajero trae salvación, a través del mensaje, y que Dios les va a dar salvación. Pero hermanos,
Esta frase de que los pies traen buenas nuevas se usa también con referencia a los que hablan de Cristo, a los perdidos. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No sé cómo consideres tú tus pies, no sé cómo huelan tus pies, ni quiero saberlo, pero la Biblia dice que son hermosos los pies cuando los usamos para llevar el evangelio a los perdidos. Mis pies son hermosos cuando yo los uso para ir tocando puertas y caminando por esas calles y hablando de Cristo a los que no le conocen. Usa tus pies para ir y compartir de Cristo a otros. Yo sé que ahorita la pandemia nos ha hecho un poco suspender temporalmente las salidas a ganar almas, pero tú le puedes hablar a la gente de Cristo, tú le puedes hablar a tus amigos. Tan solo en estos días en las reuniones en la iglesia hemos tenido invitados y es porque Dios aún tiene gente necesitada y si tú le hablas de Cristo, le traes a la iglesia, ellos van a escuchar y recibir al Señor Jesucristo si ellos deciden hacerlo así. Son hermosos los pies de los ganadores de almas. Y una última lección, hermanos, muy pequeña. No hay medicina para ciertos pecados. Quiero que ponga atención mucho en esto. Vamos al último versículo del libro de Nahum, porque termina con una advertencia muy delicada. Dice Nahum 3:19, no hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Se está hablando del pueblo de Asiria, del pueblo de Nínive. Y aquí Dios dice, no hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Yo pensaba, hermanos, cómo le está diciendo Dios a Nínive, lo que te va a pasar va a ser incurable. Hermanos, de la misma manera, Dios le dijo a Israel que su quebranto no tenía cura. Jeremías 30:15 dice, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Entonces, Dios castiga a Nínive sin que haya remedio. Dios castiga a Israel sin que haya remedio. Pero hermanos, ¿no sería horrible pensar que algún día tú y yo pudiéramos cometer algún pecado que no tuviera cura? Yo me he fracturado 2 huesos en mi vida, hermanos, pero al menos hubo consolación porque pudieron sanar mis huesos, mi muñeca izquierda, mi tobillo izquierdo. Pero imagínense de estar enfermo de algo que no se cura. Hermanos, en la vida espiritual hay 2 situaciones parecidas al pecado de Nínive que tampoco tienen cura. El endurecimiento espiritual, hermanos. Proverbios 29:1, escúchelo, dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Se lo repito. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido, o sea, cuando nos llama la atención, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces, el endurecimiento espiritual no tiene medicamento. El endurecimiento es que no permitimos que nuestra autoridad, nuestros papás, nuestro pastor, nuestra pareja, ni Dios mismo nos corrija. Y cuando el cristiano no deja que nadie le corrija, ese cristiano no tiene cura. Ese cristiano debe de aprender a tomar la reprensión. Tú y yo debemos aprender a ser reprendidos, no tomarlos de a locos. Cuando alguien escucha que sus papás les dicen algo, su pastor le dice algo, la Biblia dice algo, tu pareja te dice algo y los tomas de a locos, ten mucho cuidado porque eso no tiene medicina. Puede ser quebrantado y no va a haber medicina para ti. Que nunca llegue tal cosa a nuestra vida. Y también, hermanos, el adulterio no tiene remedio. Dios puede restaurar matrimonios de un adulterio, yo lo he visto, hermanos, pero ese matrimonio siempre tendrá esa marca que nunca será borrada. Escuche Proverbios 6:29. Dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta
nunca será borrada. Alguien que comete adulterio, jamás. Dios puede perdonarlo, sí. Dios puede restaurar su matrimonio del dolor y de las cosas difíciles, sí. Pero nunca se va a borrar eso de su relación. Así que es mejor evitarlo, hermano. No hay medicina que pueda borrar todo el mal y el daño que un adulterio trae a una familia. Así que, hermanos, el libro de Nahum verdaderamente tiene varias lecciones para nosotros, para nuestra vida cristiana. Y vimos hoy 5 lecciones, ¿no es así? Nos presenta el carácter de Dios, que es un Dios justo, es un Dios que se aira, un Dios vengador, pero también nos recuerda que Dios es un Dios bueno, es el dulce carácter de nuestro Dios, es bueno, puedes refugiarte en Él conoce a los que en Él confían. También vimos que Cristo es el único que puede con todo derecho reprender y advertir al mar. Vimos que los pies del ganador de almas son preciosos. Hermanos, aliste su corazón para que cuando abramos aquí sábados salir a ganar almas, usted venga, prepare su corazón, porque si no lo prepara, se puede abrir las veces que quiera ganar almas, pero usted no va a ser un buen ganador de almas. Necesita alistar su corazón. Los pies del ganador de almas son hermosos. Y vimos que hay ciertos pecados, ciertas cosas que le pasaron a Nínive que no tenían cura. Ten cuidado de que no haya algún pecado, alguna cosa que sea incurable en tu vida. Yo oro a Dios, hermanos, de verdad, yo he orado por este mensaje, que Dios trabaje con su Espíritu Santo a través de esta predicación para que trabaje en tu corazón y que tú puedas tomar una decisión conforme a lo que Dios te muestre. Vamos a orar para terminar y tomar decisiones. Y de verdad, si tú necesitas quedarte orando un rato más y tomando decisiones, hazlo, te insto a hacerlo. Oremos. Señor, gracias por el libro de Nahum tan hermoso, tan breve pero tan sustancioso. Te ruego que estas lecciones que vimos del libro de Nahum puedan sernos de edificación, de ayuda, y que todo lo que vimos del libro pueda ayudarnos a tomar buenas decisiones en nuestra vida cristiana. Ayúdanos a no jugar con tu Biblia, ayúdanos a tomar decisiones, a reverenciarte, a respetarte, a cuidar cómo somos contigo, y ayúdanos, Señor, a tomar buenas decisiones en nuestra vida espiritual. Te ruego, Señor, que alguna cosa que se haya dicho ahorita haya sido de bendición a mis hermanos y pueda ser de exhortación, de desafío y de consolación. Te lo ruego, y también si hubiera alguien que no ha recibido a Cristo, que se dé cuenta que necesita recibirle como su Salvador personal. Y oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, les amamos de verdad con nuestro corazón, oramos por la iglesia Jico, y si estamos en una situación difícil, claro que sí, pero nos estamos levantando, ¿verdad? Y estamos ya abriendo la iglesia, ya estamos empezando a tener algunas actividades. No se lo pierda, no deje de venir, no se acostumbre a dejar de congregarse. Le animo mucho a que usted siga adelante en su fe y en los caminos del Señor. Les mandamos muchos saludos, hermanos, gracias por orar por nosotros, por mi familia, y seguimos queriendo servirles a ustedes, a la comunidad de Valle de Chalco, y queremos que Dios nos use y que Dios obre en su vida también y que seamos lo que Dios quiere que seamos. Les mandamos muchos saludos, Dios me lo bendiga mucho. Mis hermanos, muy buenas tardes, es una bendición nuevamente estar con ustedes, listos para el mensaje de domingo por la tarde. Y hermanos, en esta tarde quiero recordarles que estamos estudiando el Antiguo Testamento, libro tras libro, explorando el Antiguo Testamento, un panorama, y cada domingo por la tarde abrimos la Biblia en un libro diferente del Antiguo Testamento, y estamos por acabar, hermanos, estamos en el libro de Nahum. Entonces quiero animarle a que abra su Biblia en el libro de Nahum, abra su corazón, aliste su mente, sus distracciones, haga a un lado las distracciones, con el fin de poder recibir la palabra de Dios. Y yo de verdad tengo en mi corazón que el Señor use esta predicación para su gloria y también para alimentación de tu fe. Así que te animo, hermano, a que tú puedas tener tu Biblia abierta. Yo la tengo ya lista en el libro de Nahum, y vamos a orar para poner en las manos de Dios